hacer un pequeño video de cómo se hace o cómo se colabora, ¿cierto? Para poder hacer una base de datos en MySQL con Git. ¿Listo? Entonces, en mi caso, en mi escenario, me tocó a mí una base de datos que me toca crearla y esta base de datos por acá, el docente, el tutor nos dijo, pues en este caso me toca pedido y tendría que ingresar una base de datos con los siguientes parámetros que tengan ID mesa, ID cliente, ID producto y ID empleado y fecha de pedido. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para poder ingresar a MySQL de forma administrador tenemos que ingresar ciertos comandos o características, ¿verdad? Pero en este caso no lo vamos a utilizar no vamos a utilizar todos estos comandos o todo este proceso, sino que nos vamos a saltar unos pasos y vamos a utilizar este respectivo comando desde aquí. ¿Cómo hacemos para abrirlo? Como para aperturarlo. Entonces ingresamos a nuestra base de datos, a nuestro panel de control shell y en nuestro shell vamos a empezar a escribir el siguiente comando para poder ingresar en forma administrador. Aquí lo dejo subrayado. Entonces le voy a decir que en MySQL espera, está lagueado esto. MySQL que inicie forma de administrador, ¿vale? Y automáticamente me dice que ingrese un password. Cuando me ingrese y dice esto, que ingresar un password significa que vamos por buen camino. Así no tengamos password, sencillamente le volvemos a dar enter. Perdón, le volvemos a dar enter. Y me dice, bienvenido MariaDB Monitors, no sé qué, pues toda la bienvenida y el protocolo que nos da MySQL. Y nos abre nuestro guión, ya no es un hashtag, un numeral, sino que me dice, bienvenido a MariaDB y su base de datos none, o nula, o vacía, ¿vale? Para poder hacer este procedimiento, nosotros tendríamos que crear una base de datos y en este mismo orden de ideas tendríamos que ingresar el comando, siguiente comando, que sería create data base, y en este caso mi database es la 006 guión al piso producto, ¿vale? En el momento en que yo le dé enter acá, automáticamente me crea una database, ¿cierto? Que se llama 006 producto. Como yo ya la tengo creada, no voy a dar el comando, sino que yo le voy a dar y le voy a decir que venga, tráigame todas las bases de datos que están creadas dentro de MySQL, ¿vale? ¿Con qué comando hacemos esto? Abremos con acá, Show Databases. Sí, entonces le voy a decir, muéstreme todas las datas que estén en su y directorio de su raíz. Importante utilizar este punto y coma porque es como el comando que uno le da para finalizar o para que el sistema me entienda que hasta ahí es el comando que tiene que hacer. Cuando yo le doy Show Databases, efectivamente aquí me aparece la database 06 y esa es la que yo tengo que utilizar. Otro comando que tenemos que seleccionar sería el use o el use o el use database. Entonces yo le voy a decir, úseme la database 006 guión al piso pedido. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo pasa de Noni a pasar de MariaDB 006 guión al piso pedido. Database cambiada al 0006 pedido. ¿Vale? Como ya tenemos esta información y a mí me enviaron, a mí me decían, Edison, usted tiene que hacer esta base de datos con estos IT, voy a crear ese procedimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Que tenemos que utilizar una base de datos que se llama Create Table o tabla de pedidos. Aquí hay dos formas de que yo pueda utilizar los respectivos comandos. Se pueden escribir derecho, ¿sí? Es decir, aquí yo puedo terminar y tendría que ingresar que el ID mesa, ¿sí? Y así sucesivamente, pero desde mi punto de vista, mi percepción, es mejor hacerlo de para abajo.
Entonces, yo no le voy a escribir absolutamente nada acá, que ni coma, ni punto, ni demás, sino que sencillamente le voy a dar enter y me va a crear como una continuidad, ¿vale? En este caso sería ID mesa, ¿sí? Acá le colocamos ID mesa. Y en el momento en que nosotros coloquemos aquí ID mesa, viene un comando bastante particular, que es un número int y posteriormente que es el not null. ¿Qué significa este not null? Que obliga a que la columna siempre tenga un valor o no permite ser la continuidad de la base hasta que no tenga un número consecutivo. El punto y coma significa que yo ya terminé de darle los comandos, ¿sí? Pero que sigo creando mi código, ¿vale? Yo le vuelvo a dar enter y le voy a decir ahora que en este caso es el ID cliente, ¿vale? Pero resulta que el ID cliente y el ID mesa son exactamente los mismos porque tienen un int y también posteriormente que no sea un not null. Lo mismo voy a hacer para producto, ¿sí? Entonces acá le digo no, sigo continuando con la edición y posteriormente ingresamos el, el código que es producto int y not null. ¿Vale? Ya tenemos entonces aquí a este lado, mesa, cliente, producto, me hace falta el tema del empleado y es prácticamente que las otras bases de mis compañeros se sigan de la misma forma, ¿sí? Entonces ellos van a tener estas bases de datos que ellos les están haciendo, ¿vale? Ahora acá nos hace falta la fecha, ¿vale? ¿Qué pasa con la fecha? Que en la fecha no es un int, sino es un date, que eso significa que es una fecha en específico, ¿vale? Y nuevamente le digo que sea not, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en este orden de ideas, ¿sí? Nuestra primary key, ¿sí? Nuestra base primaria, ¿sí? Sería el ID cliente, el ID mesa, el ID producto y posteriormente la fecha del pedido, ¿vale? Aquí es donde nosotros finalizamos con, cerrando este paréntesis de acá arribita, perdón, y posteriormente con el punto y coma. Y nos dice, perfecto, ya se creó el respectivo procedimiento, ya se creó su base de datos, ¿sí? Y posteriormente ya tenemos pues la base con todos nuestros parámetros. Ahora, lo que yo tengo que hacer para verificar cómo creó esta tabla creada, yo le digo, describe, ¿vale? Describe, y en este caso, nuestra base de datos o nuestra tabla se llama pedidos. ¿Qué sucede? Que le vamos a dar punto y coma, y aquí ya nos tiene mostrado ID mesa, ID cliente, ID producto, ID empleado, y en su caso, fecha de pedido, ¿vale? De esta forma es que creé mi base de datos y creé una tabla para que poder ir ingresando cuál es la información que tenemos que ingresar, teniendo en cuenta que esta es la parte número 6, ¿sí? O en nuestra sexta base de datos que vamos a utilizar por medio de MySQL y posteriormente a continuación el proceso que sigue es ingresarlo o subirlo